Como introducción a este tema, las herramientas y estrategias del conflicto, empezaré con el lema del profesor Jay Folber de su libro La mediación y resolución del conflicto sin litigio, el cual cito: lo importante no es saber cómo evitar o suprimir el conflicto, porque esto suele tener consecuencias dañinas y paralizadoras. Más bien, el propósito debe ser encontrar la forma de crear las condiciones que alienten una confrontación constructiva y vivificante del conflicto. En referencia a esto, Yolanda, ¿cuál es tu opinión? Ignacio, estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona el autor. El objetivo no debe estar en evitar los conflictos, sino más bien en buscar estrategias o soluciones que nos ayuden a sobrellevar estos conflictos. Aquí yo pienso que el autor nos da una palabra clave, que es la mediación. La mediación, como lo menciona el autor Rosenblum, es el proceso de resolución de conflictos en las que las partes afectadas voluntariamente invitan a un intermediario que va a fungir ahora sí que pues en poner de acuerdo a las dos partes, o decir, pues por ejemplo aquí propongo esto o algo. Aquí una de las ventajas de esta resolución es que es extrajudicial, que no tienen que apegarse a una ley, no es por ejemplo como en un partido que hay un árbitro que te dice pues sales o lo que sea, ¿no? Si bien es cierto que para que la resolución de conflictos se pueda llevar a cabo es importante que haya voluntades de las dos partes para llegar a acuerdos, ¿no? Aquí es muy importante que se respeten estos acuerdos antes, durante y después de tomada la solución. Aquí la raíz de los problemas, como menciona el autor Suárez, principalmente se encuentran en la comunicación. Hay dos elementos importantes que se deben de considerar en ella. Una es que si hay una buena comunicación se puede identificar bien la base de lo que es el problema, y dos, pues a lo mejor la misma comunicación es la que está generando el conflicto. Esa es mi opinión. Okay, muchas gracias. Diana, ¿tú qué opinas sobre este lema? También estoy de acuerdo con lo que cita el profesor Folber, y me gustaría complementarlo con lo que menciona el autor Joseph Redorta en su libro de gestión de conflictos, donde nos define al conflicto como el medio que nos produce innovación, cambio, beneficios a corto, mediano y largo plazo, lo cual nos permite la adaptación de la organización dentro de su entorno. También me gustaría mencionar lo que mencionan los autores Kenneth y Killman en su instrumento de modos de conflicto, donde identifican 5 estrategias para resolver el conflicto, las cuales son la colaboración, la acomodación, el compromiso, la competencia y la evasión. Por lo tanto, podemos concluir en que no es conveniente evitar el conflicto, ya que más bien nos ayuda a ir resolviéndolos conforme se vayan presentando, y de esta manera poder eliminar futuras causas de conflictos. Aplicándolo al grupo Banorte, se puede resolver tomando medidas para afrontar los conflictos de una manera positiva, de tal forma que nos va a generar un aprendizaje y nos va a dar una pauta a seguir para futuras problemáticas. Okay. Muchas gracias, Diana. Entonces, ¿qué podemos entender por conflicto? ¿Se trata de un tema personal o también se puede enfocar a otros ramos? Vanessa, ¿qué nos puedes decir de esto? Un conflicto, según Stephen Robbins, es un proceso que inicia cuando una persona percibe que otra persona la ha afectado de manera negativa. Es decir, que afecta sus intereses o que está a punto de afectarlos. En mis palabras, puedo decir que un conflicto es un desacuerdo entre dos o más personas, y bajo mi entendimiento y experiencia se da entre entes pensantes cuando se contrastan o se contraponen las ideas o los intereses. Definitivamente un conflicto parte de una lógica personal y se desarrolla en cualquier ramo, es decir, en cualquier ámbito de la vida es que encontramos un conflicto. Gracias. Gracias, Vanessa. Catherine. Bueno, citando a Julian Freud, que define el conflicto como un enfrentamiento o choque intencional entre dos individuos
o un grupo de la misma especie que manifiesta una intención hostil, generalmente acerca de un derecho. Por lo tanto, el conflicto es un aspecto recurrente de la vida que se representará en relaciones tanto personales como laborales, académicos, entre otros. Y debemos tenerlos presentes todo el tiempo con la finalidad de estar en capacitación constante para poder llegar a fungir como mediadores y abordar los conflictos de una manera productiva. Nuestra área, la alta dirección, nos exige ser competentes en esta y en muchas otras cosas. Okay. Muchas gracias, Catherine. ¿Cuál es el o los conflictos que han surgido en las empresas que ustedes investigaron? Catherine. Bueno, Uber se ha sumado a miles de problemas en todo el mundo y corre el riesgo de poner en freno a su espectacular crecimiento. Uber desde su nacimiento recibió declaración de guerra por parte de los taxistas en muchas ciudades, tanto de México como en diferentes partes del mundo. Y reguladores de todo el mundo han intentado boicotear sus operaciones. Y todo nos explica muy bien Armando Román en el artículo Taxis contra Uber, Retrato de México, publicado en Excelsior del 2 de agosto del 2015. Este conflicto entre empresas de taxis y taxistas tradicionales contra Uber se ha extendido a nivel pues internacional, como en muchos países, tanto hablando de Colombia, México, Francia, Costa Rica, entre otros. Incluso se han registrado casos de amenazas y violencia física de taxistas hacia conductores que ofrecen este servicio de Uber. Okay. Yolanda. Aquí el conflicto principal es financiero. Aquí la ambición, por ejemplo, de uno de los inversionistas rebasó los límites. Por adquirir 3 hoteles más, adquirió una deuda de más de 786 millones de euros con un banco. Aquí es claro que no hubo un análisis financiero o una proyección para ver la solvencia económica que tenía la empresa y buscar formas para que fuera cubriendo ese crédito, ¿no? Este mismo problema pues le fue generando otros conflictos más, entre ellos, por ejemplo, en búsqueda de buscar un nuevo financiamiento para cubrir esta deuda, falsificó una carta de una institución importante que es un banco. Entonces pues ahí se está generando un conflicto más, y en general pues sí es el conflicto financiero que está afectando a la empresa. Ok, muchas gracias. Diana. En el grupo financiero Banorte, los conflictos son de carácter colectivo y de intereses personales entre Guillermo Ortiz y Valenzuela, siendo el presidente del Consejo de Administración y el presidente de la institución bancaria, sucesivamente. Me gustaría mencionar una publicación que hizo el periódico Vanguardia el 1 de septiembre del 2014, donde menciona la molestia que genera ante los accionistas el elevado sueldo de Guillermo Ortiz, más los honorarios que genera en cada asamblea que se celebra. Y bueno, lo que generó más discusión en el Consejo fue que nadie tenía conocimiento de esta situación. Podemos observar también que afectó esta situación de la relación interpersonal entre ambos directivos, ya que la institución incurrió en pérdidas millonarias, por lo que los accionistas se vieron en la necesidad de solicitar la renuncia de ambos directivos. Vanessa, ¿tú qué nos puedes comentar? En nuestro caso, el conflicto surge porque el plan destinado a mejorar la productividad de la empresa fracasó al romperse las negociaciones con los trabajadores de la compañía. La aerolínea Air France les pedía volar un centenar de horas más anuales y renunciar a algunos días de descanso. Pero los sindicatos de los trabajadores renunciaron por unanimidad. Pese a esto, la empresa optó por una reducción, un recorte de personal de 2.900 trabajadores antes del 2017. La supresión obedece a una reducción importante del 10% de la actividad, es decir, de 14 aviones de largo alcance.
calcula la compañía que para entre el 2016 y 2017 la estimación de inversiones reduzca 200 millones de euros. Gracias. Gracias, Vanessa. ¿Vamos? Bueno, continuando con esta dinámica de mesa redonda, ¿qué tipo de gestiones llevaron a cabo para aminorar el conflicto y reorientarlo hacia un escenario en el que puedan entrar vías de solución? Diana, ¿qué nos puedes decir sobre Banorte? Bueno, como dice Joseph Redorta, el tipo de gestión del conflicto podemos establecerlo como negociación en el consejo, utilizando la mediación como gestión de consenso. El consejo, al reunirse y analizar la situación que se presenta con estos directivos, decide nombrar la sustitución de ambos presidentes para desarrollar e impulsar a la institución. El nuevo presidente fue aprobado con el 95.7% de los votos de los inversionistas presentes en la Asamblea General Ordinaria anual. Y bueno, por último, pues cabe mencionar que la meta, una vez realizado y planteado lo que es la solución, es consolidar al Banorte de hoy y convertirlo en el banco más rentable del país. Gracias, Diana. Vanessa. Bueno, Air France en primera instancia trató de dialogar con los empleados de la compañía para que se integraran al plan mencionado para mejorar la productividad, obteniendo una respuesta negativa. Ante esto, la empresa optó por un plan B, es decir, como lo mencioné, la reducción de 2.900 trabajadores de la compañía, y como respuesta a esto, pues se abrió un diálogo permanente entre ellos mismos y los directivos para que el personal optara por realizar salidas voluntarias, siendo estas privilegiadas, pero no descarta la posibilidad de que en un futuro se continúen los despidos. Gracias, Vanessa. Catherine. Bueno, el conflicto generado entre Uber y los taxistas es un problema de carácter internacional. A nivel nacional, el gobierno realizó la gestión de regularizar ambos servicios, poniendo las mismas reglas para ambas partes, consiguiendo una competencia en igualdad de circunstancias, ya que Uber no estaba regularizada fiscalmente, por lo tanto no cumplía con el artículo 31 de la fracción 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a la contribución, y por ende faltaba a las leyes reguladoras de dicha contribución, como la ley de la ICR y la ley del IVA. Por lo tanto, considero que debe llevarse a cabo una regulación de cada uno de estos servicios en todas las ciudades que ofrezca Uber este servicio, para poder realizar sus actividades en armonía. Yolanda. Aquí se llevó así que una convocatoria para todos, por ejemplo, el área financiera de la empresa, para determinar aquellos bienes que pudieran venderse, y principalmente enfocándose a los hoteles que se compraron, para pues, ahora sí que obtener un poco del dinero que se está perdiendo, ¿no? El poder pagar la deuda que se tiene. Esta es una de las principales gestiones que se está haciendo, poner a la venta el bien. Y pues en cuanto a lo que refiere al inversionista Roy, pues están buscando apoyos legales o ya se buscaron más bien apoyos legales para interponer demandas con él por fraude. Son dos vertientes importantes. Ok, muchas gracias. Pero entonces, ¿qué diferencia existe entre la resolución del conflicto y la gestión? Vanessa. Cuando hablamos de diferencias, se plasman razones independientes, por lo cual concluimos que no existe diferencia alguna, puesto que para implementar estrategias y realizar una gestión, estas van a conllevar a obtener una resolución de conflicto. Es decir, encontramos aquí una correlación muy importante entre ambas. Muy bien. Diana, ¿tienes algún comentario? Bueno, según lo que menciona Redorta, la resolución del conflicto tiende a verse como un elemento perturbador,
menciona, ¿no?, que entre menos conflictos mejor, y en cuanto a la gestión de conflictos, esta tiende a reconducir el conflicto en función de los objetivos establecidos por todos los interesados en el mismo. En cuanto al Grupo Financiero Banorte, bueno, este gestionó su conflicto tomando en cuenta la afectación de su estabilidad, tomando en cuenta también el valor de las acciones en la bolsa local y viendo a futuro el incremento que esperan en el alza del valor de las acciones, y esperan que mejore la percepción del mercado al anunciar la decisión que toman de solicitar la renuncia de Guillermo Ortiz para postular en el puesto a Hans y a Marco Ramírez para sustituir a Valenzuela. Bueno, ya definidas estas diferencias, ¿qué tipo de resoluciones han efectuado en sus empresas para evitar se vuelvan a generar estos conflictos? Yolanda. La ONU marca 19 figuras típicas para resolución de conflictos. Rodarte resalta 3, que es la mediación, lo que es el arbitraje y lo que es la negociación. Aquí la negociación y la mediación fueron llevadas a cabo, pero sin éxito alguno. Aquí se procedió ya a la resolución de arbitraje, que fue poner una demanda por fraude contra el inversionista Roy. Ellos se encargaron ahora sí que de tomar soluciones o dar respuesta pues, a este conflicto. Ya el inversionista se encuentra ahora preso, tiene pendiente pagar una deuda por fianza para salir, y aparte tiene que cubrir una indemnización por todo el fraude que abarca alrededor de 7 millones. Entonces aquí ya hay soluciones que se dieron y tuvo que interferir una tercera persona en el ámbito pues, judicial. Muy bien. Catherine. Bueno, en el caso de Uber no existe una resolución a este conflicto. El gobierno, sin embargo, considero que la solución al conflicto que existe entre ambos servicios de transporte se debe basar a una regulación pareja entre ambos servicios, ya que los taxistas para este conflicto era inminente y no supieron adelantarse a la problemática fruto de la globalización, por lo que considero que debe darse a través de mediadores de cada una de las partes con el fin de que se pueda conciliar los términos que permitan que el transporte público como el transporte privado estén regulados en igualdad de circunstancias. Ok, Catherine, ¿y quiénes toman estas decisiones? Bueno, en conjunto con el secretario de Gobierno, el Consejo Jurídico, el secretario de Movilidad, el presidente de la Comisión de Gobierno, deben de llegar a un acuerdo para conseguir igualdad entre ambos servicios, como ya lo había mencionado, ya que líderes taxistas están en contra de servicios Uber. Entonces, debido a que ven inaceptable la autorregulación de este servicio Uber, se tiene que llevar un acuerdo para la solución a este conflicto en el que ambos lleven un piso parejo, como se le dice. Okay, muchas gracias. Yolanda, en tu caso, ¿qué tipo de decisiones? Pues las decisiones aquí los toman los inversionistas, apoyados obviamente por las áreas de las empresas que son el área jurídica, el área contable, que pues hacen un resumen de todos los daños, los cuantifican, y obviamente ya las resoluciones, como te comentaba, pues ya las toman, ¿no? Así que los jueces para ver qué acciones se van a tomar contra el rol. Ok. Vanessa, en tu caso, ¿quiénes tomaron las decisiones? En el caso de Air France, el comité central de la empresa es el encargado de detallar el plan de ajuste a los sindicatos de los trabajadores, los cuales han presentado manifestaciones en contra de los directivos. Okay. Diana. Bueno, en el caso del Grupo Financiero Banorte es el Consejo de Accionistas quienes deciden solicitar una investigación y por consiguiente ellos toman la decisión de solicitar la renuncia de ambos directivos. Muchas gracias, Diana. ¿Necesitan algún tipo de habilidad en especial para desarrollar esto? Diana. Sí, los 11 miembros del Consejo de Accionistas tienen habilidades analíticas, gerenciales y de liderazgo, además de responsabilidad moral y ética.
anteponiendo siempre los intereses personales a favor de la institución, lo cual permite tomar mejores decisiones. Ok, gracias. Vanessa. Bueno, aquí está la clave para una toma de decisiones adecuada, es decir, asumir un modelo mental diferente y tener la habilidad de análisis para poder determinar los elementos más relevantes, y elaborando un curso de acción. Como evidencia del problema que presento, el Comité Central de la empresa está abierto a la comunicación, pese a la actitud tan alterada que están presentando los empleados. Los responsables pretenden realizar acuerdos en donde ambas partes salgan beneficiadas. Se pretende que para próximas fechas se reduzca 1.000 trabajadores, y que para la segunda fase se evite despedir a los demás trabajadores. Ok. Catherine. Sí, sí se necesitan habilidades y una de ellas es la de brindar opciones para resolver conflictos, que es lo que se está pasando ahorita en México y en varias ciudades de diferentes países, ya que Uber se considera un servicio ilegal porque no cumple con la normatividad de un servicio público. Y no se llega a un acuerdo de gobierno donde ellos tienen que tomar una posición firme acerca de este tema de conflicto. Ok, gracias. Por último, Yolanda. Sin lugar a duda, una habilidad que es importante desarrollar es la comunicación para saber transmitir el mensaje que se quiere y así de esta forma evitar conflictos, como lo menciona Suárez. Sí es una gran oportunidad de desarrollar esa habilidad. Ok. Bueno, para concluir con estas exposiciones, ¿qué recomendaciones darían al auditorio en el caso de que llegaran a presentarse con algún conflicto dentro de sus empresas? Vanessa. Bueno, mi recomendación va de la mano con lo que nos argumenta Stephen Covey en su libro llamado La Tercera Alternativa, con su nueva forma de pensamiento para la resolución de conflictos y la negociación. Esta tercera alternativa no solo resuelve el conflicto, sino que lo transforma. Estamos hablando de construir relaciones importantes, fuertes, sólidas y saludables entre las personas en el conflicto. Ok, Diana. Bueno, a nivel empresarial, los conflictos se suscitan todo el tiempo. Es capacidad de los altos directivos resolverlos de la mejor manera, poniendo siempre como prioridad la estabilidad de la institución. Considero que con un personal capacitado en todos los niveles jerárquicos permite una mejor toma de decisiones. Digo, no hay conflicto que no se pueda resolver de la mejor manera. Y para finalizar, me gustaría citar a González, el cual nos menciona que la ausencia de conflicto no es aconsejable, ya que a través de estos se propiciará el reequilibrio de diversos intereses enfrentados en la organización. Tiene que haber conflictos para crecer como organización y esta sea más competitiva. Catherine. Los conflictos son hechos importantes en la vida social e inevitables. Al escuchar la palabra conflicto siempre pensamos en guerra, en peleas, en agresiones. Y efectivamente esos escenarios violentos son ejemplos de conflicto, pero no son los únicos. Muchas situaciones cotidianas que vivimos y provocamos diariamente pueden también clasificarse como conflictos. Los conflictos son todas aquellas situaciones de las personas o grupos o comunidades que entran a un desacuerdo porque sus posiciones e intereses, sus valores, sus deseos, aspiraciones, objetivos son incompatibles o se perciben como incompatibles y generan, en este caso, una confrontación. Muchas gracias, Catherine. Yolanda, ¿me puedes dar tu opinión, por favor? Sí, claro. Más que hacer una recomendación, yo quisiera hacer una reflexión sobre esta mesa
y entender pues que el conflicto es parte de nuestras vidas, que nos deja también un aprendizaje. Como mencionan grandes gerentes, si hay conflictos hay porque hay errores, ¿no? Entonces son una fuente que nos permite identificar oportunidades. Igual hay un proverbio chino que dice: el conflicto es una oportunidad de crecimiento. Y aparte pues todos tenemos las habilidades unas innatas para poder abordar los conflictos, y igual tenemos la oportunidad de desarrollar habilidades, por ejemplo, Rodarte menciona una técnica que es la de seda, que es saber, entender, decidir y actuar. Entonces yo pienso que es eso, ¿no? De no huir a los conflictos, sino más bien buscar técnicas para abordar estos detalles. Muchas gracias, Yolanda. Bueno, y por último tenemos la parte de sección de preguntas por parte del auditorio. Si alguien del auditorio tiene alguna pregunta para los expositores, favor de levantar la mano para poderles ceder la palabra. Adelante. Buen día, miembros de la mesa redonda y auditorio. Soy la licenciada Ilse Barreto y mi pregunta va dirigida para la licenciada Caterina Ábalos del Grupo Uber. Licenciada, menciona que el conflicto de Uber es más que nada por las agresiones de los taxistas hacia el transporte de Uber. Dice que la solución al conflicto es una regulación en donde Uber tiene presencia. Entonces, ¿qué es? Bueno, esa regulación va a tardar en llegar. Entonces, ¿usted qué propondría para disminuir las agresiones por parte de los taxistas hacia el servicio de Uber? Bueno, gracias, licenciada. Y bueno, las regulaciones que ya se están llevando a cabo en cuestiones fiscales y económicas, tanto así que cualquiera de las personas aquí presentes se pueden dar cuenta de que usando el servicio Uber puedes facturar sin ningún problema, cuestión que da beneficios fiscales si eres contribuyente, además de facilidades en pagos y fácil acceso a la utilización del servicio. Sin embargo, el conflicto persiste, pero la cuestión de los taxistas temen perder su trabajo o en este caso perder este servicio. Por lo tanto, lo que se recomienda es la innovación, ya que en este ejemplo pues de Uber es que los taxistas temen a ser reemplazados por este nuevo servicio. Muchas gracias, licenciada. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para los expositores? Adelante, ahí atrás. Buen día a todos, un gusto y gracias por la invitación. Y bueno, mi pregunta va para la licenciada Yolanda Guzmán. Yo soy licenciado en Italiano, soy licenciado en Administración y pues bueno, actualmente tengo planes de iniciar un proyecto en la hotelería y con la información que usted me brinda haciendo referencia a la cadena hotelera de 5 estrellas del Sahara Star Hotel, posicionado, tengo entendido, como el número 11 mejor hotel en la India, incluso comparado con el Taj Mahal en el Medio Oriente, según la opinión de los viajeros a través de la red y línea, la página de internet TripAdvisor. Mi pregunta en concreto sería, ¿qué recomendaciones me brindaría usted conociendo los conflictos que se presentaron en Sahara Star Hotel y que no suceda el caso de hoy? Buen día, Néctalí. Yo te recomiendo que desarrolles 4 habilidades dentro de tu personal. La primera, que todos estén en el contexto de qué actividades desarrolla sus compañeros. Esto, por ejemplo, desde un hotel muy importante, ¿no? El saber a veces dirigir a un cliente hacia un servicio o a decirle quién le puede resolver su duda, ¿no? El segundo es que todo tu personal esté capacitado para solucionar y tomar decisiones. También otra de que todos estén trabajando dentro del mismo contexto, que es el de servir. Y como última y no por eso menos importante, siempre debes de dar la habilidad, por ejemplo, de compartir las habilidades a tu personal para que tengan la disposición de retroalimentarse. Y no olvides nunca evitar o dar soluciones a conflictos, te puede dar años de ventaja contra tu competencia. Espero con esto dar respuesta a tu pregunta. Esto lo puedes checar también, hay un libro muy interesante que menciona estos pasos, es del autor Luis Ferrer, en su libro Prácticas de Desarrollo Organizacional.
Fue publicado en el año de 1979, es un libro muy interesante que te puede apoyar. Muchas gracias, licenciada. ¿Alguien más del auditorio que quiera hacer alguna otra pregunta? Sí, adelante. Hola, buen día, yo soy Nerio Alejandro Denis Galvez y mi pregunta va dirigida para la licenciada en Contaduría, Diana Rosales, que es representante del Grupo Financiero Banorte. Habías comentado que el conflicto surge en el momento en que el presidente del Consejo de Administración lleva a cabo abusos de poder y tiene excesos de salario. A la par con la problemática relación interpersonal que llevaba con el presidente general de la institución. Entonces, debido a esto, el Consejo de Accionistas decide pedir su renuncia, razón por la cual las acciones de la empresa fueron a la baja, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cómo afectó esta decisión de los accionistas al pedirle la renuncia a los directivos y qué medidas se pueden tomar para reposicionar nuevamente las acciones en el mercado financiero? Buen día, licenciado Neri. Primero que nada, hay que tomar en cuenta que lo que le da valor en el mercado bursátil a la organización es la imagen, el poder, el posicionamiento por la preferencia de los inversionistas y de los usuarios mismos, lo cual se vio afectado a raíz de la renuncia de los principales representantes de la institución bancaria, pues genera desconfianza e incertidumbre para los usuarios. Esto ocasiona a su vez que los inversionistas comiencen a cuestionar sobre la solidez, el financiamiento, la credibilidad de la institución, lo que provoca una inestabilidad y por consiguiente que los inversionistas tengan miedo de perder su capital invertido. Esto a su vez los conlleva a retirar el capital invertido en la organización de manera inmediata. Y esto a su vez afecta en el mercado bursátil, ya que el mercado deja de ver al Grupo Banorte como un ente económico de mayor adquisición financiera. Esto provoca una disminución inmediata en el valor de las acciones, tanto las primarias como las secundarias. Para que la institución pueda reforzar su posicionamiento en el mercado, tiene que trabajar lo que es la imagen, la credibilidad y la posición misma. Para esto tiene que comprobar tanto a los inversionistas como a la bolsa de valores su rentabilidad a través de un análisis financiero, esto es con análisis de flujo de efectivo, estados financieros y otros medidores financieros que utilizan estas instituciones. Esto va a lograr que el Grupo Banorte compruebe su respaldo, que cuenta con un respaldo sólido, lo que va a generar nuevamente la confianza y retomar el poder económico. Esto pues va a beneficiar, ya que los inversionistas nuevamente van a invertir el capital y pues esto va a aumentar a que el valor de las acciones se vayan a la alta nuevamente, de manera que se va a posicionar entre las instituciones bancarias principales del país. Muchas gracias, Diana. ¿Alguien más desde el auditorio que quiera hacer alguna otra pregunta? Sí, adelante. Buen día a todos. Mi nombre es Carlos Verduzco, soy contador público y mi pregunta va dirigida a la licenciada Vanessa Alvarado. Como usted ya lo mencionó, algunos medios de comunicación publicaron pues, en meses pasados que Air France contempla un despido de 2.900 trabajadores durante los próximos 2 años. Pues esto como el plan de recorte personal que piensa aplicar para subsanar las finanzas de la entidad. Y bueno, pues también el primer ministro francés, Manuel Valls, hizo referencia a que ese despido de trabajadores
Contemplará personal desde personal de tierra hasta pilotos aviadores. Entonces, yo le quiero preguntar a usted, ¿qué estrategia consideran que sea la mejor para no dejar de prestar servicio en algunos o muchas de las rutas que actualmente cubre la aerolínea? Bueno, considerando la situación por la cual está pasando la empresa Air France, el problema principal que se enfrenta es de carácter competitivo. Hay empresas con las mismas que ofrecen los mismos servicios y a un menor costo. Debido a esto, inevitablemente habrá recortes y una reducción importante en la actividad y se cancelarán los vuelos al continente asiático y al Oriente Medio. En este momento es muy difícil reaccionar de una manera no tan agresiva, puesto que no se está ahorita todavía haciendo un ajuste necesario como lo que se prevé en el futuro, que es evitar la reducción de más empleados de personal. Por el momento se espera que para el 2016 se logren hacer negociaciones para llegar a acuerdos y la reducción de sueldos a los empleados y así evitar, como lo comenté, futuros despidos. Bueno, pues agradezco al auditorio por estar presentes y por su participación, de igual manera a los expositores, y me permito concluir con unas palabras referente a todo lo que hemos estado hablando en la mesa redonda. ¿Sí? Se puede plantear que ningún estilo o estrategia es necesariamente la mejor. Su efectividad dependerá de lo que nos propongamos, lo que podamos alcanzar y de las circunstancias en las que se mueva el conflicto. Una presentación obligatoriamente resumida de estos conceptos solo pretende informar al auditorio que el tema de manejo de conflictos organizacionales ha sido objeto de muchas investigaciones de los últimos años y que a partir de esto se ha ido generando un conjunto de enfoques y herramientas que pueden contribuir a mejorar las habilidades de los directivos en el manejo de diferentes situaciones de confrontación. Bueno, sin más por el momento, esta mesa redonda llega a su fin y agradecemos la participación de todos los integrantes.